podemos decir que en una discusión siempre hay algo que proteger, ¿no? Claro. Ya sea un punto de vista, y ese punto de vista muchas veces defiende una historia, y esa historia muchas veces defiende a alguien, o honra a alguien. Distingamos el conflicto como un terreno en el cual yo estoy participando con un otro, sino también identificar cuál es el rol que estoy jugando dentro de ese terreno. Claro. Y quizás ese rol, bueno, requiero modificarlo. La primera pregunta que podés hacerte a la hora de afrontar estas discusiones o estas conversaciones que tenés pendientes es esta que te decía Martín. ¿Qué querés lograr con la conversación que querés tener? A veces decimos que no siempre que nos callamos hacemos silencio, ¿no? Porque yo puedo callarme y el silencio puede ocurrir afuera porque no hay sonido, pero en mi conversación interna, en mi mente, hay una banda de heavy metal. Empezar a hablar, pero de manera asertiva. Es decir, empezar a hablar, a conversar y no solamente a discutir, donde es una escalada para ver quién domina a quién. Clic en el coco, ideas que transforman a uma soja bem chica, bochana. Hace unos días estaba en un momento particular de mucho enojo y contrario a lo que sucede normalmente cuando estamos enojados, que no pensamos tan claramente, me vino una frase que había escuchado en algún momento y que me quedó resonando, que fue: discutir no es pelear, sino que es demostrar quién sos cuando algo te importa. Y entonces, claro, esto me llamó la atención y enseguida lo relacioné con la discusión que había tenido, ¿no? Y me quedé preguntándome, ¿quién soy o quién fui en ese momento, en esa discusión? ¿Y qué es lo que me estaba importando tanto, lo que tanto estaba valorando como para entrar en esa emoción? Y esto lo traigo porque hoy en Clic en el Coco vamos a estar abordando las formas en que usualmente encaramos los conflictos o las discusiones. Hoy estoy con Edu, un coequiper. Hoy estamos los dos en este. Solos, uno al lado del otro, medio extraño. Sí, en una edición especial, ¿sí? Y entonces, bien, ¿cómo ves vos este tema, ¿no? ¿Cómo lo vivís más que nada? Bueno, es una edición especial justamente porque de esto yo nunca aprendí nada. O sea, la manera que tengo de encarar las discusiones siempre es pésima. Entonces, desde ese lugar es desde donde quizás está bueno reflexionar por lo pronto. Después vemos si aprendemos. Pero, bueno, podemos decir que en una discusión siempre hay algo que proteger, ¿no? Claro. Ya sea un punto de vista, y ese punto de vista muchas veces defiende una historia, y esa historia muchas veces defiende a alguien, o honra a alguien. Entonces se ve como una simple discusión para el que lo ve de afuera, pero quizás hay mucho contexto metido en ese contenido. Entonces, a partir de ahí, por lo menos poner en este ratito el foco en las discusiones, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones que tengo? ¿Cuáles son las discusiones que no tengo? ¿Cuáles son las discusiones que debería tener? Y cómo es esa ruta de pensamientos que aparecen en la mente y que se manifiestan de forma consciente o de forma inconsciente, pero que de alguna manera están presentes en aquellas discusiones que vivimos. La invitación para la audiencia es que vos que estás ahí puedas quizás pensar en una relación o una persona en particular con la cual te cuesta hablar, o mejor dicho, abordar los conflictos, ¿no? O abrir esas conversaciones que son fundamentales para poder superar, ¿no? Poder enriquecer ese vínculo, enriquecer esa relación, llevar el proyecto al siguiente paso y salir de ese bucle que muchas veces en el cual nos metemos justamente por no saber cómo abordar esos conflictos. Y tenemos
Vamos a hacer un ejercicio, como siempre va a estar el Siempre. ejercicio, Sí, sí, sí. pero en el tema de los conflictos hay algo territorial, ¿no? Es como que aparece un territorio, como un campo de batalla, un tablero de ajedrez, ¿no? Donde empiezan a surgir distintas situaciones que tienen que ver con nuestra historia, con nuestros valores, también con nuestro tener razón, nuestro sistema de creencias, con el rol que ocupamos o el rol que quizás tememos perder, ¿no? La posición que ocupamos y bueno, cómo eso a veces percibimos que está siendo hackeado, ¿no? Puesto en jaque, mejor dicho. Sí, es interesante porque pensar el conflicto como un terreno nos da la posibilidad de identificar qué rol ocupamos ahí, en ese terreno, ¿no? O cuál es la batalla, por así decirlo. Ahora, fíjate cómo muchas veces nosotros vemos algo como un conflicto que otros no lo ven de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué tablero está jugando el otro? ¿No? ¿Cuáles son qué es lo que ve, ¿no? Del partido? Eh, Como para ir preguntándonos. Y a partir de ahí empezar bueno, a tirar del hilo y ver qué hay. Por lo pronto es importante empezar a preguntarse cuáles son las discusiones que tenemos frecuentemente y de las cuales nos notamos como entrampados en las mismas situaciones, ¿no? Si yo recurrentemente veo que discuto con mi jefe de lo mismo y veo que las respuestas son similares y veo que no hay un desplazamiento en esa conversación, evidentemente quizás requiero preguntarme cuál es la incompetencia que tengo para salir de eso, ¿no? Porque puedo llegar a tener razón en lo que estoy planteando, pero evidentemente la conversación no lleva a ningún lado. O si recurrentemente mi marido, mi mujer, me reclama lo mismo y entramos en las mismas discusiones y las mismas discusiones terminan en lo mismo y de esa no puedo salir, bueno, evidentemente quizás estoy ocupando un rol determinado que de alguna manera no me está haciendo funcional para correrme y tener un resultado diferente. Entonces no solamente se trata, distingamos el conflicto como un terreno en el cual yo estoy participando con un otro, sino también identificar cuál es el rol que estoy jugando dentro de ese terreno. Claro. Y quizás ese rol, bueno, requiero modificarlo. Mientras estábamos armando este podcast, el contenido, surgió una pregunta, ¿no? Que la voy a leer tal cual está. ¿Alguna vez saliste de una discusión con la sensación de que no fuiste vos? O sea, que actuaste desde quizás patrones, desde creencias, desde mandatos, ¿no? Y no pudiste expresarte auténticamente. Que dijiste lo que no querías o peor, que te callaste lo que necesitabas expresar, ¿no? Y a mí me hace recordar una máxima de, bueno, en alguna formación, en algún lado la escuché. La importancia de tener en cuenta y tomar conciencia cuando, luego de una conversación, especialmente las conversaciones difíciles, las discusiones, tomar conciencia de cómo salimos respecto de nuestro mapa mental o nuestro modelo mental, ¿no? Si salimos con el mapa enriquecido o con el mapa dañado, ¿no? Es decir, si yo después de esa conversación pude aprender algo diferente respecto de la situación de la otra persona o de mí mismo, o si salís lastimado, ¿no? En cuanto a mis expectativas, mi autoconcepto, ¿no? Mi autoestima, y principalmente tener en cuenta si esto es algo que se repite, porque puede pasar que en algún momento en una conversación se eleve el tono, se llegue quizás a un contexto un poco hostil. Pero el tema es cuando esto es repetido. Si es repetido, eso puede mirarse o como que hay algo con lo cual un contexto hostil, ¿no? Algo que la contraparte hace, ¿no? Y a mí me afecta.
O puedo verlo quizás desde un punto de vista un poco más integral y decir, ok, ¿cuál es la incompetencia o la serie de incompetencias, ¿no?, que demuestra este conflicto o esta forma de llevar adelante los desacuerdos? Bien, mientras hablabas me quedaba pensando en esto de las incompetencias, pero más allá de, yendo un paso más atrás, pensémoslo en lo llano, ¿no? ¿Para qué discutís con alguien? Bueno, yo no sé, haciendo una reducción bastante lineal, podemos decir, bueno, discutimos porque hay un desacuerdo, ¿no? Y en ese desacuerdo, de alguna manera hay puntos de vista contrapuestos o diferentes o que parecerían no tener ningún punto de acuerdo. Entonces discutimos a ver cuál punto de vista prevalece por encima del otro, ¿no? Eso es el automático de la discusión. Y de alguna manera, el tener razón para nuestra mente es, de alguna manera, casi orgásmico, ¿no? Entonces, Claro. en la medida que tenemos o que creemos que tenemos razón o ganamos, entre comillas, la batalla, Sí. de alguna forma salimos como empoderados, ¿no? Pero de alguna manera sale empoderada nuestra historia respecto a cómo deberían ser las cosas, nuestro ego, como hablábamos en el episodio pasado. Ahora, ¿resolviste el conflicto? No, pero gané la discusión, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de la discusión? ¿Ganarla? ¿O cuál era? Entonces, cuando veas, o sea, si estás pensando en mientras vas escuchando, y algo de esto te hace sentido, empezá a preguntarte primero para qué discutir las discusiones en las que entras, ¿no? Entonces ahí, fíjate, ¿cuál es el propósito de tener esa discusión? Generar puntos de acuerdo, fijarnos cuáles son las brechas entre ambas partes y ver cómo aunamos puntos de contacto para encontrar y enriquecer la mirada, o es tener razón respecto a lo que yo pienso por encima del otro. Y a partir de ahí, volver a la reflexión que hiciste vos. ¿Salí enriquecido o salí dañado, roto? ¿Cómo está esa relación? Es que muchas veces pasa mucho en las relaciones, digamos, en las relaciones afectivas de pareja, pero también relaciones profesionales. Muchas veces aparece esto cuando algo se repite, ¿no? Pero si ya lo hablamos 20 veces, ¿qué va a ser diferente? ¿No? Como si la conversación o el ámbito de la conversación ya estuviera terminado, ya está. No se puede conversar más. Y justamente es todo lo contrario. Es cuando más necesitas conversar, porque necesitas aprender a conversar de otra manera. Porque parte de que la situación no haya cambiado es justamente porque en la discusión, cuando entramos a defender el tener razón, nos olvidamos del nosotros. Estamos como enfocados en vos por un lado, yo por el otro. ¿Y dónde está el nosotros? Que en términos de efectividad es lo que requeriría primar en una conversación. El nosotros. ¿Cómo queda el nosotros después de que yo tengo razón? O que la otra persona terminó imponiendo su punto de vista, ¿no? Sí, a partir de ahí es qué queda de nosotros, ¿no? Muchas veces. Claro. Pero dicen por ahí que cuando hay problemas lo que hacen falta son conversaciones. Sí. El tema es que nosotros no conversamos para construir. Muchas veces al contrario. Muchas veces conversamos para destruir con mis argumentos los argumentos del otro. Entonces, ¿cuál es el propósito de la discusión? Volvemos al punto. ¿Cuál es el propósito de las discusiones que tenés con tu mujer, con tus hijos, con lo que sea? Y seguramente te levantás a la mañana, muchos de los que están acá se levantan, o nos levantamos, me voy a incluir porque ya me pasa la misma. Me levanto a la mañana y digo, che, yo hoy no voy a discutir. Sin embargo, ¿sí? O no voy a discutir en el plano laboral con mi viejo, con mi hermano, no voy a pelearme. Y sin embargo, pasan 3 horas, estoy en la oficina y me arranco y arrancamos con todo. Y nos damos y discutimos y terminamos mal y nos puteamos y después no vamos. Ahora, ¿sucede porque somos estúpidos, porque somos tontos? No. De alguna manera estamos ciegos. Hay una parte de nuestra mente para la cual eso es, ¿cómo Una se llama? recompensa. Como Una recompensa a lo que tiene mapeado que es cómo deberían ser las conversaciones en ese ámbito o con esta persona.
Por eso, una de las herramientas que ya les compartimos es la pregunta, el seteo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos llevarnos de esta conversación? ¿No? Puede ser una pregunta súper poderosa en ese momento. ¿Qué quiero Porque, lograr con esta conversación? claro, porque si yo me enfoco en qué nos queremos ponernos, el primer acuerdo, antes de comenzar, ¿qué nos queremos llevar de esta conversación? Un nuevo compromiso, una idea, una serie de preguntas para seguir explorando distintas posibilidades. Ahí hay como una especie de GPS de la conversación. Y ese GPS lo que busca es marcar un camino hacia algo que va a ser rico, significativo para el nosotros, ¿no? No para uno u otro. También muchas veces entramos en relaciones sin preguntarnos cómo ganamos el juego, ¿no? Entramos en relaciones, entramos a un trabajo nuevo o contratamos a alguien para estar de los dos lados del mostrador, digo, contratamos a alguien o entramos en un trabajo nuevo y nadie nos dice cómo se gana el juego y cómo lograrlo. Che, ¿cuáles son mis objetivos y cómo los voy a lograr? O te contraté para que logres estos objetivos y los vas a lograr de esta manera. Es espectacular. Entonces después, ¿qué hay? Bueno, hay el mundo que yo me imagino y el mundo que vos te imaginás, y en eso no hay un nosotros. Entonces aparecen las discusiones, porque no hay un seteo de expectativas. Entonces quizás la primera pregunta que podés hacerte a la hora de afrontar estas discusiones o estas conversaciones que tenés pendientes es esta que te decía Martín. ¿Qué querés lograr con la conversación que querés tener? Tal cual. Esa es como la primera herramienta que compartimos, el seteo de expectativas. Es decir, el poder acordar juntos un final. O sea, no un final de la relación, sino un destino, ¿sí? No me sale una palabra, una meta. ¿Sí? Porque destino también viene destino final. Destino ¿viste? final, sí. Pero es eso, una meta, un propósito, un para qué de la conversación. Y vamos a compartir 4 formas de abordar, ¿no? Que son 4 formas básicas de abordar los conflictos o las discusiones, como para meternos un poco en el juego de a ver con cuál nos identificamos más, ¿no? Primero voy a nombrarlas y después vamos viendo el desarrollo. ¿Cómo nos pega cada uno? Claro. Bueno, un poco tiene que ver con tiene mucho que ver con la emoción del miedo. Los 4, bueno, en el miedo se habla de 3, ¿no? 3 formas o 3 cosas que nos pasan cuando sentimos miedo, pero no es casual, me parece, que al menos en 3 tipos de reacción o de abordaje de los conflictos aparezcan estos comportamientos. Uno sería la evitación. Evitar. Evitar. O sea, evitar el confrontamiento. Es, claro, básicamente lo que en inglés tiene el nombre de fly, huir. Algo me da miedo, huyo. Hay un conflicto que se asoma, me voy. ¿Sí? Físicamente, emocionalmente, cognitivamente, te vas. Ahora vamos a ver otras cositas, pero es para que Para lo que vayas vayas viendo. Y pará, otra cosa es importante. Sí. En los distintos comportamientos que vamos a ver, no es que, bueno, yo me identifico más con este o yo me identifico más con este otro, que puede suceder, pero también estate presente porque son muy sutiles, pero en algunos, depende de la relación o depende del tipo de discusión, podés optar por uno o por otro. Entonces, si siempre sos el que confronta en este espacio o el que huye en este espacio, posiblemente en otro estés optando por otro tipo de comportamiento. ¿Y qué pasaría si los invirtieras, no? O sea, por lo pronto es interesante empezar a preguntarse eso. Claro, no hay un solo estilo para Claro. todas las situaciones, básicamente. La otra es la pasividad, ¿no? Si lo llevamos a estas reacciones ante el miedo, es el freeze en inglés, frizarte. Ujú. O sea, te quedas, te callás, no expresás nada, te quedas como en el molde. No es que te vas, pero tenés una actitud pasiva frente al conflicto o, bueno, a la situación que se está dando. La otra es la agresividad, ¿no? Que es un estilo más dominante. Un poco llevándolo a los dramas de control es justamente
el rol más dominante, es el que de alguna manera intimida, ¿sí? El que impone su punto de vista, el que alza la voz, el que es agresivo o agresiva verbalmente, Ojo, psicológicamente. distingamos que a veces esa agresividad no está asociada a la violencia, no estamos, No, o sea, no es necesariamente lo mismo, a veces puede ser que, sí, un exceso de agresividad claro, no lleva a la violencia, pero nosotros la agresividad la vemos como un modelo de energía. Claro. ¿Sí? Para ir por los objetivos necesitamos agresividad, si no, no hay avance. Y entonces, bueno, es interesante ver esto porque obviamente cuando hay un estilo agresivo, bueno, la contraparte puede ser que esté tomando o el estilo pasivo o el freeze o repasemos, era el agresivo, el otro, agresivo, ¿no? Que ese es fight, fight, sí, pelea. sí, pelea de una, Después, el evitativo es fly, se la huye. toma, sí, Y el pasivo que es freeze, se queda en el congela, molde. se queda ahí. ¿Sí? Y después tenemos lo que sería un estilo más consciente, que es el asertivo, ¿no? Es decir, que nosotros podemos expresar nuestro punto de vista, podemos poner límites, podemos comunicar nuestros deseos, nuestras necesidades, aún en situaciones que nos enojan, pero de una manera balanceada, equilibrada, armónica, teniendo en cuenta que si yo voy con un estilo agresivo, si lo hago de una forma agresiva, la otra persona va a entrar justamente en una actitud defensiva y eso coarta las posibilidades de que haya un entendimiento, una escucha auténtica, ¿no? Que haya una apertura frente a lo que yo estoy queriendo comunicar, ¿no? Y podríamos decir que hay el estilo agresivo tiene como una doble cara, porque está también el pasivo agresivo. O sea, normalmente el agresivo levanta la voz, impone, tiene razón, no se responsabiliza, no toma responsabilidad frente a lo que la otra persona le puede decir. Por ahí tira alguna frase hiriente, ¿sí? Critica y después deja el espacio, pero deja el espacio congelando al otro. Se le baja la persiana y entra como una especie de actitud pasiva-agresiva, ¿sí? O sea, no te voy a salir, digamos, con toda mi energía, con toda mi agresividad, pero me callo y listo, te bajé la persiana. Claro. Entonces, es interesante ver, por un lado, los precios que pagamos, ¿no? Por vivir en esto, al menos en los 3 primeros modelos, ¿no? Diríamos que lo más importante es poder desarrollar el modelo de la asertividad asertivo, ¿no? Lo otro sale como en automático. Entonces, también podemos ver las emociones o los estados de ánimo o emocionalidades que están más relacionadas a estas partes, ¿no? O a estos estilos. En la evitación, bueno, el miedo está muy presente, porque cuando veo un conflicto, bueno, veo la posibilidad de que me ofendan o que me lastimen o que pase algo que me genere sufrimiento. Entonces, bueno, el miedo me sirve justamente sí, para yo escucho el evitar miedo, esto. escucho también la resignación muchas veces, ¿no? Como, bueno, mira, esto de, bueno, me las tomo y no me hago cargo de lo que quiero construir acá y me las tomo y chau. ¿Por qué? Porque no me banco este agresivo que está del otro lado, ¿no? Muchas veces. Entonces, me las tomo, me refiero a esto de irme, literalmente me paro y me voy, o irme en no genero nada, ni me voy mentalmente. Estoy ahí, pero no estoy. Entonces, de ese lado es, bueno, che, ¿y para qué entraste en la discusión? Si ese va a ser tu rol, ¿no?
Y si no te queda otra, porque, no sé, suponete, esto pasa mucho en los ámbitos laborales, es una discusión que estoy teniendo con mi jefe, ¿no? Entonces, bueno, ¿y para qué estás? ¿No? ¿Para qué estás? Eh, y si estás, ¿qué sería posible para vos si desarrollaras un modelo asertivo? ¿No? Si te vas a quedar igual, ¿qué podés aprender de este nuevo modelo, ¿no? De esta nueva forma? ¿O qué competencia requerís aprender para poder desarrollar una forma asertiva de comunicarte con esta otra persona? Claro. Por lo menos preguntárselo. Eso ya de por sí abre la posibilidad. También podemos ver que cuando entramos en ese estilo, el estilo de huida, ¿no? De evitación, lo que genera en la relación es un estancamiento, porque obviamente no hay avance, porque me falta justamente una dosis de agresividad para poder llegar al equilibrio de la asertividad, ¿no? Es como que está en un extremo, necesito poner el cuerpo, necesito estar presente, necesito quedarme para expresarme, ¿sí? Y entonces ahí puedo salir de ese estancamiento relacional, ¿no? Pero cada uno de los estilos, también desde la perspectiva de ir desarrollando la asertividad, esconde una competencia, una virtud, ¿no? En este juego de opuestos y de polos, que es la capacidad de observación. Entonces, ¿para qué compartimos esto? Si vos sentís que ese está siendo tu estilo más frecuente, ¿no? El que quizás sea el dominante en vos, dominante en, digamos, como El modelo más presente. más presente, no dominante como estilo de abordaje. Entonces, ahí podés desarrollar esa capacidad de observar, ¿no? Desde esa distancia que tomas, usarla para poder observarte, observar la situación, observar los comportamientos, observar qué dispara la discusión, observar qué hay en juego para que haya un conflicto, digamos, cuáles son, o qué está siendo importante, ¿no? En esa situación. Y entonces, ahí ya parado desde ese lugar, podés empezar a crear valor, ¿no? Y a operar de manera creativa, aún desde esa posición, ¿no? Entonces, es una manera también de ayudar a integrar esa parte. Porque si la consideramos como algo negativo, vamos a tender a resistirlo. Está bueno verlo en los ejemplos, ¿no? Yo cuento ejemplos personales porque de alguna manera me pasan, entonces se ve ilustrado lo que está diciendo. Yo, como siempre digo, trabajo con mi papá y con mi hermano, y mi papá y yo confrontamos muchísimo, mucho. Los dos somos muy vehementes a la hora de discutir. Y Quique, que es mi hermano del medio, tiene una forma de ser mucho más relajada. Entonces siempre termino yo a la puteada con mi viejo y Quique tranquilazo en el medio, ¿viste? Y bueno, la vez pasada tuve yo varias charlas con él y le dije, bueno, empecé a hablar. O sea, empecé a aportar, boludo. Porque si no, soy yo siempre que me mato con el otro y vos estás en el medio y no sabemos ni qué querés, ni qué decís, ni qué opinás, ni qué pensás. Y el otro día tuvimos una conversación en la cual estuvo muy buena porque estábamos los tres, siempre se da la dinámica de que nosotros dos con mi viejo empezamos a discutir, y él como que en un momento agarró y dijo, ok, y aportó, ¿viste? Y dijo, yo opino que vos estás haciendo esto y que vos estás defendiendo esto y que vos tenés este punto de vista y vos tenés este otro punto de vista, y yo creo esto, con vos compro acá, con vos compro allá, pero me parece que ambos dos tienen sus razones y no hay lo vio desde una forma, manejó la neutralidad que a veces, loco, está tan de moda bastardear al tibio y al neutro que a veces es necesario, ¿no? No es todo blanco-negro la vida. Esto me enoja, esto me pone en el estilo agresivo, ¿no? Que te llamen de los bancos 500 veces para ofrecerte cosas. Sí. Y a veces es necesario, es una virtud, ¿no? Poder de alguna manera contar con alguien que tome perspectiva,
¿no? Entonces esa forma, digo, ese estilo o ese comportamiento tiene una virtud intrínseca. Un poco escuchando este ejemplo que dabas, me parece espectacular la importancia de escuchar una voz nueva, ¿no? Nueva en el sentido de que hay alguien que se está expresando que frecuentemente no lo hacía y la creatividad y lo nuevo que eso trae, ¿no? Y justamente el otro estilo que veíamos, ese estilo pasivo, por un lado, la emoción o el estado de ánimo más relacionado a eso, podríamos decir que es la inseguridad, ¿no? Por eso es que no hablo, no me expreso. Pero al mismo tiempo, es decir, ¿qué me pasa desde ahí? Bueno, callo, ¿no? Apago mi voz. Pero desde ese callarme, ¿no? A veces decimos que no siempre que nos callamos hacemos silencio, Ujú. ¿no? Porque yo puedo callarme y el silencio puede ocurrir afuera porque no hay sonido, pero en mi conversación interna, en mi mente, hay una banda de heavy metal, ¿no? Pero ¿cuál es la oportunidad si nos encontramos más del lado del estilo pasivo? Es convertir ese espacio en donde me estoy callando en un silencio que genere escucha activa y empatía, ¿no? Que de alguna manera es lo que quizás hizo tu hermano, Claro. es escuchar activamente, ¿no? Desde ese lugar, desde ese silencio, escuchar activamente para poder tener información y ampliar la mirada con respecto a lo que pasa y desde ahí traer algo que sea superador o que sea de alguna manera que lleve a reconciliar las partes o a integrar algunos... O a integrar las partes. Claro, integrarlas. Porque en definitiva podemos tener puntos de vista diferentes, pero el propósito final capaz es el mismo. Entonces el que está en la voz nueva viene muchas veces a recordarnos cuál es el fondo en lugar de seguir discutiendo por la forma. Bueno, vamos a ver algunas oportunidades también de el estilo agresivo. Bueno, la energía dominante, digamos, del estilo agresivo sería esto, la defensa, muchas veces el enfado, la El enojo, ira. es la emocionalidad Claro. es asociada al enojo, la ira. Exactamente, que bueno, es una emoción que nos lleva a activar ese espíritu, ese estado de lucha, ¿no? Que lo necesitamos muchas veces. Y muchas veces el que tiene ese estilo preponderante es el que trae los temas de conversación que no se hablan. ¿Entendés? Entonces, eso no deja de ser una virtud. Después está bien el cómo lo gestiona, quizás Claro. podemos revisarlo, ¿no? Exacto. Que ahí es donde pierde la asertividad por estar siendo agresivo. Pero muchas veces es ese perfil, situate quizás con quién te pasa, que ves en esa energía o en ese comportamiento, o mismo si sos vos el que tiene ese comportamiento, muchas veces sos el que trae el tema de discusión, o si no sos vos y es el otro, es el que trae, el que de alguna manera insiste, el que pone los temas arriba de la mesa para que sean conversados. Tal cual. Bueno, los riesgos que esto trae es la ruptura de vínculos, de relaciones. Ahora, la oportunidad, el recurso escondido, justamente la valentía, ¿no? La valentía, el coraje, la osadía para traer el inconversable y ponerlo sobre la mesa, ¿no? El inconversable es eso de lo cual no se habla, lo que es tabú. Hablar del elefante en la habitación, ¿no? Que es fundamental para poder reordenar muchas veces, desde el punto de vista sistémico, reordenar el equipo, las dinámicas, acomodar las cosas, poner cada cosa en su lugar, recuperar energía, recuperar recursos,
interrumpir patrones improductivos. Entonces, esa valentía, esa dosis de valentía es fundamental. Y si vos te ves, ¿no? Con ese estilo un poco más dominante, bueno, el punto es hacerlo con conciencia y usar esa valentía justamente para poner el tema sobre la mesa. Y luego, bueno, practicar un poco esto de la empatía, ¿no? A mí De me escuchar activamente. critican mucho en esta laboralmente hablando. No es tan mal lo que propones, sino la forma en la que lo propones. Pareces un juez, ¿no? Dictaminando lo que está bien, lo que está mal, lo que está bien hecho. Y nadie quiere ser juzgado. Entonces en eso quizás tengo este estilo de agresivo muchas veces. Y pierde la virtud de lo que estoy trayendo por la forma en la que lo estoy trayendo. Entonces, ahí sí sería interesante ver qué me tiene para aportar la asertividad, ¿no? Porque en lugar de traer el problema desde un lugar enjuiciador, lo podría traer desde un lugar creativo de co-crear posibles soluciones, ¿no? Y eso, bueno, en automático a mí no me sale, ni en pedo. Me sale lo otro. Yo creo que obviamente tenemos comportamientos, no es porque yo lo crea, tenemos comportamientos automáticos, tenemos emociones que se nos disparan en automático, tenemos pensamientos en automático y cada uno de esos canales nos mete en uno de estos patrones, ¿no? De respuesta. El estilo asertivo, ¿sí? Lo que busca es justamente integrar un poco todo esto, ¿no? Porque necesitamos un poco de agresividad, necesitamos también poder retirarnos para observar de forma integral, necesitamos un poco de pasividad para poder escuchar y no ocupar el espacio todo el tiempo. O sea que podríamos decir que la asertividad es la ensalada de fruta de los otros tres, digamos, con las proporciones justas de cada uno. Es tomar lo mejor de cada estilo, que es algo natural en el ser humano, y luego ponerlo con conciencia a favor de un propósito, de la relación, del proyecto, de lo que querramos construir, básicamente, ¿no? Entonces ese es el punto. Y eso es lo que hace que empezar a afrontar los conflictos desde este lugar más consciente nos lleva a transformar las dinámicas relacionales, ¿sí? Entonces, la invitación es a salir de la creencia de que en ciertas situaciones ya no se puede hablar más. Viste que, no, porque con vos no se puede hablar. No, quizás el punto es empezar a hablar, pero de manera asertiva. Es decir, empezar a hablar, a conversar, y no solamente a discutir, donde es una escalada para ver quién domina a quién, ¿no? O quién saca provecho, ¿sí? A partir del rol que adopta. Porque el que toma el rol pasivo no es que lo hace para perder, lo hace porque gana que el otro después se sienta culpable y así, sí, ¿no? Sí. Entonces, es importante ver que nadie es inocente en este tema. Todos adoptamos un rol para algo. Nadie es inocente en las discusiones y lo importante quizás es empezar a tener la competencia de la asertividad para ver cómo puedo empezar a generar acuerdos en los desacuerdos. Es algo que yo escuchaba en este proceso de las formaciones de coaching. Tenía un coach, Fernando Indies, y siempre decía, conversar para construir es empezar a distinguir cómo nosotros podemos generar acuerdos en los desacuerdos. Cuando tengo un desacuerdo con mi mujer, ¿no? Y estoy empezando a discutir, bueno, ¿cuál es la conversación que falta para volver a generar un nuevo acuerdo? ¿No? Esto es sumamente interesante. Cuando las parejas están bien, ¿no? Sabemos el tema laboral, no vamos al tema familiar. Las parejas están bien y ¿por qué estás bien? ¿Y por qué estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Estás llevándola bárbaro? ¿La pasás bien? No sé, tenés momentos de alegría, lo que sea. Ahora, cuando las cosas están mal, recién ahí te preguntás
qué hacía para que las cosas estén bien, Sí. ¿no? Y esa es una pregunta que no nos hacemos cuando la estamos llevando bien. ¿Qué estamos haciendo bien para que la cosa funcione? ¿Cuáles son los acuerdos que estamos honrando, cumpliendo y sosteniendo para que la cosa funcione? No nos hacemos esa pregunta. Y cuando las cosas van mal, recién ahí empezamos a hacer memoria, ¿no? Y sin embargo, ahí, cuando surgen las discusiones, es empezar a darnos cuenta que esa discusión surgió porque no tuvimos la habilidad de generar un acuerdo en un desacuerdo previo. Me hace mucho sentido esto y además un poco jugando con las triadas, ¿no? Em, Todo comienza con ese pilar y eso que decíamos hace unos minutos, ¿no? La relación como esa conjunción o esa integración entre vos, yo y nosotros, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el nosotros que nos llevó a estar juntos? ¿Cuál es el nosotros que justamente nosotros en algún momento visualizamos o imaginamos que podíamos construir y después tomamos evidencia de que era así? El tema es que cuando no conversamos, cuando terminamos discutiendo, en vez de conversar, discutiendo en el sentido de terminar, digamos, en esta dinámica de ganarle al otro, es donde nos separamos cada vez más de ese nosotros. Entonces, para comenzar a poner en práctica esto de ser asertivos, desde mi punto de vista, la primera conversación es cuál es el nosotros que requerimos reconstruir, ¿no? ¿Qué había ahí? ¿Qué habíamos puesto ahí, ¿no? Cada uno, ¿no? Cada parte, para hacerlo tentador, para enriquecerlo, para hacerlo atractivo, motivante, significativo, etc. Porque en función de eso son los acuerdos. Uh-huh. Si no, ¿para qué vamos a acordar? Sí, para mí los acuerdos son, yo lo vivo así, no sé si son, pero yo lo vivo de... Los acuerdos en las relaciones son la manera que quiero que esa relación se vea manifestada en el mundo, ¿no? Yo tengo un acuerdo de llevar mi relación de pareja con determinado formato, determinadas cosas, y eso hace que, de alguna manera, esa relación sea funcional y esté bien para el nosotros, ¿no? Entonces, si eso sucede en el mundo, es que está funcionando bien. Porque si no, la mente te lleva por donde te lleva. Claro. Y acordémonos que el 20% es lo que vemos y el 80% va en automático. Entonces, un día me lleva por un lado, otro día me lleva para el otro. Y la mente de la otra persona hace lo mismo. Tal cual. Vamos a un breve ejercicio antes de terminar. Dale. Es un ejercicio que tiene una visualización, pero no vamos a hacer como si hiciéramos la visualización, porque bueno, puede llevar un poco más de tiempo, pero esto podés ir pausando y haces cada paso, ¿no? En tiempo y forma. Identifica tu estilo dominante. Entonces, la invitación es a que cierres los ojos, obviamente que tengas un espacio y un tiempo para vos y puedas, que no necesitas hacer una hora, 15 minutos, ¿sí? Y pensá en una situación de conflicto reciente, ¿no? Una situación donde hayas entrado en ese choque, ¿no? Y observá cuál fue tu comportamiento. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste como que no pasaba nada? ¿Mm? ¿Tenías cosas para decir y te quedaste callado? ¿Sí? Que es muy interesante porque cuando nos quedamos callados lo hacemos para evitar el conflicto, pero después el conflicto en vez de estar afuera está adentro, Uh-huh. porque hay una parte nuestra que se reprocha, ¿no? Sí. Todo lo que no dijimos, lo que no hicimos. ¿Qué dijiste? ¿O qué callaste? ¿Mm? ¿Cómo lo dijiste? ¿Con qué tono? ¿Con qué intención? ¿Con la intención de servir a nosotros? ¿Con la intención de ganar esa discusión? ¿No?
como vos perdés yo gano, con la intención de salir ileso. ¿Qué emoción está presente en tu cuerpo? ¿El temor, la preocupación? La preocupación en el sentido de, che, si digo algo, ¿qué puede pasar? O mejor no me meto. El enojo, el enfado, el fastidio. O la calma, la serenidad. La seguridad. Pensá en lo que sentías. Esto es un poco quizás más profundo. ¿Qué buscabas proteger? Cualquiera haya sido tu comportamiento. Si te fuiste, mental o corporalmente, si te callaste y te quedaste quieto, si saltaste. ¿Qué buscabas proteger? ¿Qué necesitabas en ese momento? O pensá, ¿quién lo hubiera hecho mejor? ¿Y qué hubiera hecho o cómo hubiera actuado esa persona? ¿Qué considerás que podría haberlo hecho de forma más efectiva? En cuanto a lo que expresaba, a lo que mostraba, a lo que hacía. Y en base a las respuestas que hayan surgido tanto en tu mente como en tu corazón, en tu cuerpo también, pensá, ¿cuál estilo usaste? ¿O cuál te aparece como con más intensidad? ¿El evitativo? ¿El pasivo? ¿El agresivo? ¿O el asertivo? En todo caso, según la respuesta que hayas tenido o que estés creando ahora, pensá cuál necesitarías desarrollar un poco más para llegar a la asertividad. Bueno, justamente de esto es lo que nos encargamos, entre otras cosas, en nuestros entrenamientos de liderazgo, ¿no? Donde vamos desarrollando Competencias, habilidades relacionales, para poder gestionar todos estos temas de una manera más sana, ¿no? Más efectiva también. Bueno, así vamos llegando a este episodio especial de Clic en el Coco. Edu, ¿tenés algo para compartir antes de cerrar el episodio? Nada más, solamente me quedo con la pregunta que hiciste al comenzar. ¿Para qué quiero tener esta conversación? ¿No? Y a partir de ahí empezar a reinterpretar las discusiones y empezar a por lo menos darnos cuenta que la discusión puede ser una red flag de un acuerdo que no generé previamente. Entonces, a partir de ahí empezar a ver en estas relaciones cómo puedo empezar a generar acuerdos en los desacuerdos. Nada más. Ok, así estamos llegando entonces a este episodio de Clic en el Coco. La idea es poder ser más conscientes, empezar a escucharnos, escuchar nuestros pensamientos, escuchar lo que estamos sintiendo, escuchar a nuestro cuerpo en esos momentos y poder interrumpir todo lo que no sea beneficioso para la relación, beneficioso para el propósito de esa conversación. Espero que esto te apoye a hacer un clic para empezar a operar de manera creativa en tu vida, en tus relaciones, en tus proyectos. Nos vemos en el próximo episodio de Clic en el Coco. Abrazo grande. Ideias que transformam, a luta de intriga, puxando. Serviços de festa,